Bueno, buenos días chicos, chicas. Vamos a tener hoy el trabajo remoto, el trabajo virtual de la semana. Como les había dicho, les voy a avisar a lo largo del día de hoy si el lunes adherimos a la medida, adherimos dentro de la comisión, ¿no? Las comisiones en sí son independientes. A lo largo del día de hoy, a más tardar mañana, les avisaré si la clase del día lunes va a ser presencial o va a ser una clase remota. Eh, en ese sentido, el compartir, comparto las ideas y comparto los principios que hay por detrás de las medidas de fuerza, pero yo creo que estamos como muy encima de prácticos evaluativos, de parciales, y que hay temas que los tenemos que ver, que los tenemos que terminar. Entonces, nada, en el caso de que no asista al lugar de trabajo, eh, realizaremos clases virtuales. Ese día, para acompañamiento terapéutico, va a ser una clase diferenciada a la clase en psicología, no así el día de hoy, es decir, que hoy van a tener la misma clase, pero el día lunes va a ser diferenciada. La idea sería que quede grabada esa clase para los chicos y las chicas de acompañamiento terapéutico, porque es importante en términos de contenidos. Pero bueno, nada, eso como avisos parroquiales. La idea ahora es poder desarrollar la actividad del día viernes, la actividad remota del día viernes. Como habíamos hablado ya el día miércoles, el día de la lluvia, espero que todos estén bien. Como habíamos hablado el día miércoles, empezamos a trabajar con procesos psicológicos básicos. Entramos a procesos psicológicos básicos con la idea de poder comprender cómo a lo largo de la historia, de la evolución del ser humano, el cerebro ha formado parte o se ha convertido en aquel órgano vital primario para desarrollar funciones adaptativas. ¿Sí? Habíamos dicho que podíamos entender que todo aquello que pasaba en términos adaptativos adentro de la cabeza del ser humano, todo aquello que pasaba tenía que ver justamente con la posibilidad de procesar información. Todas las funciones que nosotros vamos a discutir, que vamos a charlar, con las que nos vamos a encontrar a lo largo de la carrera, son funciones que en sí mismas pueden ser consideradas como vinculadas al procesamiento de la información. Es decir, que cuando hablamos de respuesta adaptativa, justamente hablamos de esto, de la capacidad que tiene el organismo para acomodarse a un evento del ambiente. Y que para poder acomodarse justamente lo que se necesita es información, saber lo que está pasando hacia adentro del organismo, saber lo que está pasando hacia afuera. Y esa es más o menos la idea de entender procesos psicológicos básicos. Habíamos dicho el día miércoles que lo primero, la primera barrera que atravesaba la información que viene del organismo o que viene de afuera, la primera barrera que atravesaba es la barrera atencional. Entendía la atención como aquella primera función clasificatoria y de orden de aquello que proviene del interior o del exterior. Es la primera función filtro de orden, de clasificación, ¿sí? Y que tiene que ver con la posibilidad de focalización y de alternancia de la recepción de la información. Como decíamos en la clase del miércoles, yo puedo estar hablando acá con ustedes y mientras siento que me duele la rodilla, puedo estar hablando con ustedes y mientras siento el ruido de afuera, pero en realidad logro priorizar lo que estoy haciendo, la acción que estoy haciendo, que es comunicarles algo por sobre la información que viene de mi cuerpo, el dolor de la rodilla, y la información que viene de afuera, que es el ruido. En ese sentido, entonces, es que entendemos la atención como la capacidad de focalización. Muchas veces cuando se habla vulgarmente de problemas de memoria, no me acuerdo tal cosa, no recuerdo tal otra, en realidad estamos frente a dificultades atencionales. La atención es una función, un proceso psicológico muy sensible al estrés, muy sensible al cansancio, muy sensible a la sobresaturación sensorial, con lo cual muchas veces una memoria directamente no es evocable, ¿sí? Porque en realidad no ocurrió, porque el proceso atencional que requería la conformación de esa memoria no se activó correctamente. No les pasa, me imagino que les debe pasar cuando alguien les dice algo y ustedes están en otra, que después en el diálogo es, che, pero yo te dije esto. Y uno se queda pensando en soledad y dice, che, me lo dijo, no me lo dijo,
puta, no recuerdo, sí recuerdo la vi a Ana el martes, pero ella me dice que me dijo que teníamos clase y yo la verdad que no lo recuerdo. Muchas veces estas dificultades en los recuerdos tienen que ver no con un proceso de disfuncionalidad de la memoria, sino con un proceso que afecta la atención. Entonces la atención es el primer filtro. Básicamente lo que hace es frenar la información, clasificar, ordenar en un primer punto, ¿sí? Seleccionar lo prioritario por sobre lo que no es y también tiene la función de cambiar alternativamente entre un foco atencional y otro. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora con ustedes y de pronto se escucha afuera un golpe muy fuerte y escucho a alguien en mi casa gritando. En ese sentido, mi foco atencional va a cambiar. En vez de seguir conversando, en vez de seguir estar atento a la clase, ¿sí? Lo que voy a pensar es, che, esto está pasando algo afuera, voy a poder prestar más atención a la afuera, incluso voy a orientar mis sistemas sensoriales para que los mismos me den más información de la que necesito. La atención entonces ordena, clasifica, selecciona y a la vez alterna. Ahora, ¿qué quería que trabajemos hoy? Lo vamos a trabajar medio de una forma, creo yo, didáctica, interesante. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con memoria. Habíamos dicho que la información ingresa y que la primera función que se activa es la función atencional. Ahora, casi en paralelo, esa información que ingresa, esa información que se clasifica, que se ordena, que entra al organismo, esa información se pone a disposición, se guarda, se almacena para poder ser utilizada. Esa información que se guarda, que se almacena, es una información que, en virtud de su prolongación temporal, puede ser clasificada en diferentes estadios de la memoria. ¿Qué significa esto? Que memoria es la acumulación de información, la acumulación de funciones, la acumulación de sentidos, la acumulación de experiencias, y que esa acumulación ocurre a lo largo del tiempo, y que hay memorias que tienen que ver con sucesos, con eventos, con acciones, y que permanecen a lo largo de toda la vida, y hay memorias, ¿sí?, que permanecen minutos, segundos, ¿sí?, en términos de conciencia y que luego desaparecen. Supongamos lo siguiente. Supongamos que vamos caminando, vamos camino a la facultad, vamos subiendo por la Chacabuco, camino a la facultad. Y escuchan un sonido raro, ¿sí? Ese sonido va a permanecer por unos minutos, por unos segundos, por unos milisegundos, va a permanecer, ¿sí?, almacenado como tal. Un sonido que usted nunca escuchó. Va a haber una memoria sensorial, el reconocimiento de un sonido. ¿Es metálico, no es metálico, es madera, es un grito, es un golpe? ¿Sí? Va a haber una memoria sensorial inmediata que me va a permitir clasificar ese sonido. Pero si ese sonido no está acompañado de nada relevante para el organismo, rápidamente va a desaparecer. ¡Tuf! Se va. ¿Sí? Ahora bien, eso que nosotros llamamos memoria sensorial es básicamente la percepción de aquellos sentidos. Voy caminando, siento un tirón en el aductor. Así, y después se pasa. No pienso más en eso. Desaparece. La memoria sensorial permanece milisegundos en la cabeza y si no ocurre nada relevante, desaparece, vuela, ¿sí? Ahora bien, supongamos que usted llega a la facultad y cuando llega a la facultad viene y me dice, profe, no puedo ingresar al aula virtual. Cosa que no les debería pasar porque a esta altura todas deberían haber entrado al aula virtual. Bueno, viene y me dice, profe, no puedo entrar al aula virtual. Entonces yo le digo, mire, vaya al laboratorio de psicología, camine, cruce por acá y pregunte por Leticia Luque o Ignacio Acuña. Y usted va a ir caminando al laboratorio de informática pensando Leticia Luque, Ignacio Acuña, Leticia Luque, Ignacio Acuña, Leticia Luque, Ignacio Acuña, Leticia Luque, Ignacio Acuña. Cuando llegue, va a mirar, entra al aula del laboratorio de informática y solo una persona, una mujer. ¿Usted qué va a decir? Es Leticia Luque. Y le va a hablar y le va a consultar sobre el ingreso al aula virtual. Una vez que resuelva esa tarea, probablemente estos dos nombres desaparezcan de su cabeza.
La memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, es aquella memoria, ¿sí?, que permanece entre segundos y minutos almacenada en un almacén temporal, que si no es de relevancia, esa información también se va a perder. ¿Para qué sirve? Para realizar tareas operativas. Se la llama memoria de trabajo o memoria dentro de la memoria de corto plazo, working memory. La memoria de trabajo es aquella que me permite realizar acciones. Si yo, no sé, estoy operando la computadora que tengo acá al lado y me dicen, tenés que, no sé, apretar simultáneamente la tecla de control, la alt y la tecla de supresión. ¿Sí? Yo voy a repetir en mi cabeza control alt sub, control alt sub, control alt sub, hasta que logre realizar la tarea. Si eso no tiene mayor relevancia para mí, va a desaparecer. La memoria de trabajo, como habíamos dicho en alguna de las clases, que no me acuerdo de quién, permanece almacenada por minutos y tiene la posibilidad de acumular bloques de información entre 9 y 11 unidades de información. ¿Qué significa esto? Que cuando uno repite un número, ese número que uno repite, ese número que uno intenta aprender, lo intentamos aprender con una estrategia tal que reduzca, que sintetice la información, como el ejemplo que dábamos en clase con algunos de ustedes. Si yo tengo que recordar un teléfono que es 351-222-9854, muy probablemente recuerde 351-2229-854. Acumule ese número, probablemente lo acumule, ¿sí?, en grupos para poder maximizar la capacidad de la memoria de trabajo. ¿Sí? Si yo tengo que preguntar por 4 personas, ¿sí?, voy a intentar recordar esos 4 nombres de manera agrupada, aglomerada. ¿Sí? Entonces, la memoria de trabajo me sirve para realizar una tarea. Esa memoria de trabajo que me sirve para realizar una tarea, una vez realizada la tarea, desaparece. ¿Sí? Debería hablar con tal, charlar con tal, ir al aula virtual, al laboratorio de informática para hablar, no sé, con tal o cual persona, de pronto desaparece de mi cabeza cuando ya lo hice. La memoria de trabajo me ayuda a realizar una tarea. Instrucciones, órdenes, cualidades o atributos de objetos forman parte de la memoria de trabajo. Y una vez que cumple su función, si no tiene mayor relevancia, desaparece también. La memoria de trabajo es memoria de corto plazo. Ahora bien, si hablamos de un almacén de largo plazo, ya vamos a encontrar clasificaciones de memorias muy diferentes y muy interesantes cada una de ellas. Pensemos en lo siguiente. Imagínate que yo te digo, te pregunto, ¿qué hacías el 20 de marzo del 2020 cuando arrancó la pandemia? Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, que no arrancó la pandemia y arrancó el aislamiento, cada uno de nosotros, cada una de nosotras tendrá una memoria diferente. ¿Sí? Si a mí me preguntás qué pasó el 20 de marzo, yo en realidad del 2020, yo me acuerdo del 17 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque estaba en un aula que hacía muchísimo calor, que no funcionaban los aires, que es el mismo aula donde tomamos clase. Y ya había muchísima información de un virus esparciéndose. Y me acuerdo estar dando clase, gritando, saltando arriba de los bancos como corresponde, y pensar en paralelo, esto no está bien, esto es un peligro, no deberíamos estar acá. 20 de marzo del 2020. Esta idea, esto que define una situación, define un recuerdo y a la vez me define a mí mismo, se denomina memoria episódica. La memoria episódica es la memoria de situaciones, de eventos, de cosas que pasaron, de cosas que te pasarán, que te pasarán y que te definirán. Yo en ese momento pensaba, nos vamos a contagiar todos y nos vamos a morir. Y entonces en ese punto esa memoria, ese recuerdo me define como
como alerta, me define como previsor, me define como alguien que estaba pensando en que lo que iba a pasar no iba a estar bueno. Cada uno de ustedes puede recordar qué ocurrió, ¿sí? Este qué ocurrió no es una foto necesariamente exacta de lo que pasó. En realidad, la memoria episódica está construida por relatos y esos relatos tienen que ver con la emoción, la emocionalidad, el significado, aquello que para las personas representa cierta relevancia. Yo me acuerdo que el 20, cuando arranca el aislamiento social preventivo y obligatorio, yo estaba en mi casa y dije, ¿cuánto durará esto? ¿Qué problema es estar tanto tiempo en mi casa? ¿Sí? Hay memorias ahí. Me acuerdo que me asusté y dije, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Y cómo vamos a resolver ciertas cosas? Estaba a cargo de mi familia, como quien era mi pareja en ese momento también lo estaba. Estábamos a cargo de una familia y no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a resolver las cosas. ¿Sí? La memoria episódica es la memoria de los eventos, de las situaciones. Define tu personalidad. Desde chiquitito en la escuela yo era introvertido. Desde chiquitita en la escuela me gustaba el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. La memoria episódica te define. Ahora bien, si nosotros decimos pandemia como una palabra, lo que va a pasar es que usted intente generar, desarrollar, elaborar un concepto de lo que ello significa. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, ¿sí? Junto con la memoria episódica, la memoria de los eventos, esa definición identitaria, ¿sí? Junto con eso hay una memoria de conceptos. La memoria de conceptos tiene que ver con toda la red de lenguajes, ¿sí? Bajo las cuales nosotros definimos y construimos el mundo. La memoria episódica son los eventos, la memoria semántica son los conceptos. Pandemia es una enfermedad que se contagia y se transmite y se esparce a lo largo de todo el mundo. Cumpleaños es el momento en el cual se rememora el día en el que una persona nació. Generalmente en el mundo occidental se hace una torta y se canta una canción. Que no es lo mismo que decir mi cumpleaños de este año, donde vino un amigo a visitarme que hace un montón que no veía y que yo no conocía a sus hijos. ¿Sí? Una cosa es lo episódico y otra cosa es lo semántico. Lo semántico tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué significa tal o cual cosa? Y por último, dentro de esta memoria de trabajo de largo plazo, esta memoria de largo plazo, no de trabajo, dentro del almacén de la memoria de largo plazo, encontramos la memoria operativa, la memoria de secuencias, de acciones. ¿Vieron esto que siempre dicen que andar en bicicleta bueno, no importa, que andar en bicicleta uno nunca se va a olvidar? Bueno, esto tiene que ver con memoria operativa. Usted hoy, después de 20 años de no andar en bicicleta, sube a la bicicleta y puede pedalear, puede mantener equilibrio, sabe cómo doblar, se sienta con una computadora y sabe cómo hacerlo, aunque hace años que no lo use, o sabe cómo activar el DVD cuando en realidad ya hace un montón de tiempo que no usamos DVD. La memoria operativa es una memoria de secuencias, es una memoria de acciones, es la memoria de todos aquellos patrones de conducta necesarios para ejecutar una determinada tarea, ¿sí? Entonces, dentro de esta clasificación temporal de memoria, como veníamos hablando, tenemos desde lo extremadamente sensorial, un sonido, un olor, la forma de algo, pasando por lo temporal transitorio, la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo y aquellos bloques de información que se guardan a lo largo del tiempo en lo que nosotros denominamos memoria de largo plazo, teniendo por una parte estos relatos, estas historias, la cosa de la vida, las secuencias, los episodios que definen mi historia, ¿sí? El lenguaje como un elemento de la memoria semántica, y las acciones, la memoria operativa, como parte de aquellas funciones necesarias justamente para operar sobre el mundo. En ese sentido es que entendemos que no solamente la memoria se clasifica
por su extensión temporal, sino que la función del sistema nervioso central cambia de acuerdo a la memoria de la cual estemos hablando. Y por eso sabemos que, por ejemplo, a veces se afecta un tipo de memoria y no se afecta a otro tipo de memoria. La mayoría de nosotros, sé que es una peli vieja, pero para mí me parece nuevita y que la vi el mes pasado, la mayoría de nosotros hemos visto Buscando a Nemo. En Buscando a Nemo hay un personaje que se llama Dory, que es un pez que tiene problema de memoria. El problema de memoria que tiene ese pez, un problema de memoria de corto plazo, ¿sí? Una amnesia de corto plazo. Entonces la persona no recuerda qué hizo, qué hace, qué está haciendo en el momento, pero sí, por ejemplo, recuerda cosas que tienen que ver con el lenguaje. Cuando Dory descubre que puede leer, se calle, no, P. Sherman, calle Wallaby, no sé cuánto, ¿sí? Cuando descubre que puede leer, memoria episódica. Cuando descubre que puede moverse, que puede hacer ciertos movimientos, memoria operativa. Cuando descubre que tenía padres, memoria episódica, ¿sí? Es decir, que, como un buen ejemplo, ¿no? La memoria, los diferentes componentes de la memoria responden a diferentes funcionalidades del sistema nervioso central. Por eso a veces, ¿sí?, se preserva una memoria y no se preserva otra. Cuando interactuamos con adultos mayores, sabemos, por ejemplo, que el adulto mayor me va a hablar repetidamente de aquellos eventos, cuando yo hice el servicio militar, que me tocó irme a Comodoro Rivadavia, etcétera, etcétera. Es muy probable que un adulto mayor me hable más, ¿sí?, de un evento pasado, me hable mucho mejor de un evento pasado que de un evento presente, más cercano en el tiempo. No sabe qué almorzó, no sabe qué cenó, no sabe si se lavó los dientes, pero sí recuerda cuando hizo el servicio militar, ¿sí? ¿Qué entendemos de todo esto? Entendemos una cosa muy sencilla, ¿sí? Entendemos que la memoria, como una función del sistema nervioso central, es un proceso y como tal cambia y va cambiando a lo largo del tiempo. Cada vez que uno activa una memoria, esa memoria se fragiliza y se vuelve a poner disponible para su modificación. Primero, es un proceso que se extiende a lo largo del tiempo, ¿sí? Tiene un momento de adquisición de información, tiene un momento de consolidación y tiene un momento de recuperación. La recuperación es cuando yo utilizo la memoria. Y muchas veces, y eso entendemos, así como a veces se afecta la consolidación de la memoria, es decir, la materialización de la memoria, a veces se afecta la recuperación. Es decir, que así como el proceso temporal de la memoria requiere diferentes funciones del sistema nervioso central, la recuperación, la adquisición, la consolidación son procesos que también, ¿sí?, reclutan diferente funcionalidad cerebral. Puede ser que yo haya configurado una memoria sobre el nombre de tal, qué sé yo, no sé, Laura, mi alumna Laura. Yo recuerdo su nombre, pero en el momento, cuando estoy en clase, mientras estoy hablando con mis alumnos, mis alumnas, trato de recuperar el nombre. Y se produce una interferencia en la recuperación. Y yo sé, cuando le veo el rostro, que la conozco. Sé quién es, ¿sí? Y en vez de decir Laura, mi memoria recupera de la red semántica por alguna razón, por proximidad, porque conocí a alguien parecida o porque tenía una amiga que junto con Laura eran dos amigas que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando recupero la memoria, en vez de recuperar el nombre correcto, recupero un nombre o parecido o que significativamente estaba cerca para mí. Entonces le digo, hola Natalia, ¿cómo le va? Y me mira y me dice, ¿por qué me dice Natalia? Y yo estaba completamente seguro que su nombre era Natalia. Es decir, que en este proceso de construcción de una memoria, la adquisición puede estar interferida por cuestiones atencionales. La adquisición de la información, la consolidación, el momento en el cual
se solidifica la memoria puede estar interferida por estrés, por la irrupción de otra tarea, etcétera, y la recuperación de la memoria puede estar interferida también por procesos atencionales, por proximidades en los contenidos que quiero recordar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, chicos, chicas, en términos generales, esto que hemos podido conversar hoy, es lo que define y lo que se define como análisis estructural de la memoria. Un análisis estructural de la memoria donde intentamos comprender en qué momento y en qué parte, entre comillas, del lapso temporal se ubican las memorias. Ahora, de vuelta, las fallas de memoria, las amnesias, los bloqueos de la memoria pueden ocurrir por diferentes razones, como vimos, desde problemas en la consolidación, en la adquisición, en la consolidación, hasta problemas en la recuperación. Para cada modelo teórico, para cada espacio de desarrollo conceptual existen diferentes explicaciones posibles sobre cómo se recupera o cómo se pierde una memoria. Pero bueno, eso ya es tema de otro momento, de otro capítulo, cosas que van a ver a lo largo del tiempo. Les voy a dejar aquí abajo una actividad para que realicen luego de haber escuchado la clase. Espero, chicos, chicas, que estén bien. Como les decía, les voy a comunicar a través del aula virtual a lo largo del día o a más tardar mañana si el lunes la clase va a ser presencial o va a haber medida de fuerza. Sí les garantizo que la clase no la vamos a perder porque no tengo intención de que eso pase. Chicos, chicas, que tengan buen día, que tengan buena tarde y nos vemos. Adiós.